¿Qué tal? Estamos en vivo en Caretas Perú 2026. Síganos por nuestras redes sociales. Y hay una palabra que se me ha venido a la mente hoy. Se me ha venido a la mente los últimos días porque no se usa ya, creo, hace muchos años. Cuando había este tema de la heterodoxia económica y de estos presidentes tipo Alan García en el primer gobierno que venían a cambiarlo todo, se hablaba mucho de voluntarismo. Voluntarismo era un término usual en el análisis político, ¿no? El exceso de voluntarismo, hasta dónde puedes llegar si con tu voluntad quieres de alguna manera quebrar las leyes de la política si estas existen y sobre todo las leyes de la economía, porque ya en ese momento pues estaba bien claro en qué momento podías producir inflación, en qué momento podías tener impactos realmente negativos con respecto a un mundo que hablamos hace muchos años, pero ya estaba conectado, imagínense ahora. Y el voluntarismo me viene a la mente con la actuación de Donald Trump en los últimos días, ¿no? Luego de poner al mundo de cabeza, retrocede en su decisión de imponer aranceles a todo el mundo, excepto a China, básicamente, que lo que ha hecho es todavía incrementarlos por encima ya del 140-145%. Y claro, lo que parece ser una buena noticia, en realidad en el fondo es también la admisión de una derrota, ¿no? Los principales banqueros como el de JP Morgan están diciendo esto va a terminar en recesión de todas maneras, incluso si no, buscando no criticar directamente a Trump. Y ha sido un claro retroceso que hoy, el día de hoy, que estamos emitiendo esto el día viernes, los bonos del Tesoro americano se están viendo complicados, o sea, es decir, hay una señal en términos de un mundo económico que dice Estados Unidos no es confiable como se suponía que era, en el sentido del papel absolutamente central y en muchos casos estabilizador que ha tenido la economía para los últimos años. ¿Qué hace nuestro país en circunstancias como esta? Vamos a tratar de explorarlo con el ex ministro de Economía y Finanzas, actual presidente del Consejo Fiscal, Alonso Segura, a quien le agradecemos la visita hoy. ¿Qué tal, Alonso? Gracias por estar con nosotros. Gracias, Enrique, gracias por la invitación. Qué complicado, sí, porque bueno, hasta hace unas semanas el centro de tu chamba, para empezar, era primero decirle al MEF, oye, cuidado con el déficit, no, ajustate ahí, vamos a ir cumpliendo esas reglas, y ahora pareciera que nuestro entorno global se ha puesto completamente de cabeza. ¿Cuál es tu primera reflexión, no solo sobre las medidas de Trump, sino sobre los vaivenes que vemos en los últimos días? Sí, bueno, el centro de mi chamba sigue siendo el mismo. Ahora diciéndole al gobierno, cuidado, que lo que se dijo hace mucho tiempo, de hecho, con el resultado de la elección, que tienen que prepararse para tiempos turbulentos, ¿no? De acuerdo. En una situación en que al Perú los choques externos siempre le afectan de manera significativa, ¿no? Entonces, lamentablemente, se está materializando ese riesgo que dijimos, el riesgo, digamos, Donald Trump, y de la peor manera, ¿no? Entonces, eso es importante, pues lo vamos a ir conversando cómo el Perú debe prepararse. Ahora, esto es impredecible, ¿no? Yo creo que es bastante claro que esta política comercial de Estados Unidos, pero en general política exterior, porque va más allá de aranceles, es una política que no tiene una estrategia clara y que no se basa en evidencia, está yendo contra toda la evidencia, análisis histórico, de que poner aranceles, proteccionismo es malo, ¿no? Y Estados Unidos lo ha sufrido en carne propia. La última vez que subió aranceles de manera significativa hace más o menos 100 años, ¿no? El George Hawley Act, que exacerbó la Gran Depresión, fue terrible para el mundo. Y de ahí Estados Unidos ha ido durante un siglo pues, gradualmente reduciendo aranceles y fomentando el liberalismo económico en el mundo, la integración comercial, ¿no? Y ahora el arquitecto de eso dejará la alfombra al resto, ¿no? Entonces, no hay, perdóname, un economista de renombre que acompañe nadie. Estas decisiones. No existe porque la evidencia es concluyente, no hay ni siquiera espacio para la opinión. O sea, es así. Y pocas veces encontramos en materia económica un consenso tan fuerte, ¿no? Y evidencia tan clara, ¿no? Entonces, ahora yendo a lo que está ocurriendo, ¿no? Si dices ¿qué va a ocurrir? ¿Qué puede ocurrir? Yo creo que nadie lo sabe. O sea, los propios negociadores, el negociador comercial de Estados Unidos estaba con el Senado de Estados Unidos dando testimonio, diciendo que no iban a retroceder, y sale el tuit de Trump diciendo, él en plena deposición, diciendo vamos a retirar todo esto, y se entera ahí sentado, ¿no? El negociador de Trump principal, o sea, entonces esa es la situación. Entonces es muy complicado poder anticipar qué va a ocurrir. Ahora, ¿qué es lo que habría motivado este retroceso parcial de, en realidad no es retirar aranceles al resto del mundo excepto a China, porque hay una serie de otras medidas aranceleras que ya habían adoptado, medidas específicas de 25% de aranceles en carros, al acero y otras cosas que siguen en vigencia. Para productos específicos. Exacto. Y lo otro es que le ponen arancel de 10 a todos.
¿no? Eso es lo que ha pausado. No, estaban vigentes todavía. O sea, le bajaron al resto. Perú tenía 10, la escala más baja es bajo a todos a 10, ¿no? Entonces, pero todos los días cambia, ¿no? Todos los días cambia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que habría hecho que Donald Trump, en realidad, pero si quieres Estados Unidos, Donald Trump retroceda, lo que tú mencionabas en tu introducción? Es que se cayó la bolsa, no le preocupó, se cayeron los metales, no le preocupó, pero cuando los tesoros comenzaron, el mercado de tesoros de Estados Unidos, el refugio usual para incertidumbre, comenzó a dislocarse, o sea, las tasas de interés comenzaron a subir, ahí es que se han comenzado a preocupar, decir, acá se viene una crisis significativa, ¿no? Y ahí es cuando han retrocedido, ¿no? Es un retroceso parcial porque además es supuestamente una pausa por 90 días, ¿no? Pero igual le sube aranceles aún más, otro 20% a China, y China ya retalió hoy día, ¿no? Y ya dijo, yo también voy con 145%. Pareciera en medio, ¿no?, de esta suerte de, no sé cómo llamarlo, ¿no? De esta falta de método, locura, dirían los más críticos, completa irresponsabilidad. Pareciera que hay dos puntos absolutamente centrales en lo que Trump quiere conseguir. Uno es el déficit fiscal, que parece ser una obsesión en términos del déficit fiscal estadounidense, y el otro es China. El otro es ganarle a China como el lugar, ¿no? ¿Eso es posible? O sea, ¿Estados Unidos va a poder bajar el déficit fiscal con el mundo como funciona y con la economía estadounidense como funciona? Sí, en realidad no es tanto el déficit fiscal porque, o sea, no es ingresos menos gastos del gobierno, porque él dice estos aranceles van a dar un montón de ingresos. Porque tienen por otro lado una iniciativa para reducir impuestos de manera significativa a empresas, personas de alto patrimonio, etcétera, ¿no? Entonces se supone que contrapesas tu tema tributario con el tema arancelario, según sí, pero no, eso no va a ocurrir. No hay nadie que te diga que los cálculos te dan eso, ¿no? La otra pregunta es si va a poder reducir el déficit comercial, o sea, la diferencia entre exportaciones, que son menores a las importaciones de Estados Unidos, de bienes, no de servicios, de bienes, ¿no? Y la respuesta es que tampoco, porque en realidad es una explicación un poco compleja, pero hay una razón económica para esto. No es una cuestión simplemente de aranceles, es que Estados Unidos, el modelo de crecimiento de Estados Unidos es basado en consumo. Básicamente no ahorran, ahorran menos de lo que consumen los ciudadanos de Estados Unidos. Entonces es como un espejo del déficit comercial. Entonces para que esto se corrija, los ciudadanos de Estados Unidos tienen que consumir mucho menos, pues. Y es una economía absolutamente basada en consumo, ¿no? Y no invierte, y no invierte tampoco lo suficiente. Entonces, el resto del mundo en realidad está financiándole el consumo a los ciudadanos de Estados Unidos. Es al revés de lo que cree Trump. Está diciendo, oye, consume con mis recursos, ¿no? Entonces, ese es el fundamento económico. Eso no lo solucionas con un arancel. Entonces, eso no se va a corregir, ¿no? Lo otro, pero ya son otro tipo de razones, es él está yendo a la erosión o a la reducción de la base manufacturera de Estados Unidos. Pero eso también está ampliamente documentado, es parte de la evolución en el estadio de desarrollo de los países. Se comienzan a alejar de manufactura, que es lo que menos valor agregado da, y comienzan a incrementar puestos en servicios. ¿No? ¿Qué es lo que ha pasado? Estados Unidos en toda esta época de globalización, es cierto que se han destruido puestos de manufactura, pero se han creado más puestos en servicios de los que se han destruido en manufactura. Lo que ocurre es que esto no es homogéneo a nivel de la geografía de Estados Unidos ni de estratos socioeconómicos. La creación de puestos de servicio fundamentalmente es población educada en las costas, que son más votantes demócratas. Y los que se han destruido son población de bajos ingresos, en zonas más rurales, en Estados Unidos, que son los votantes de Trump, ¿no? Pero eso tiene que responder también a políticas domésticas. O sea, es función de la política pública mitigar los impactos en aquellos que son perdedores de un proceso de integración global. Y eso no se ha hecho bien, pero no es culpa de la globalización, es culpa de los mecanismos de mitigación que no aplicaste. Y la solución no es muerto el perro, muerto la rabia, ¿no? Claro. Entonces es mucho más complejo el problema. Y lo otro es, él dice, van a venir, como no hay aranceles, van a venir todos a abrir fábricas en Estados Unidos. Primero eso no estamos hablando de fábricas MIPE, que tú dices, hablen mañana, no estás hablando de fábricas, decisiones de inversión de cientos o miles de millones de dólares, de cadenas globales de valor que están integradas los procesos productivos en múltiples países, vehículos, carros, teléfonos, computadoras, etcétera, que tienen partes que hacen el aprovisionamiento, el sourcing de distintos lados. Entonces eso es desmantelar la estructura productiva de empresas grandes que no lo pueden hacer, ¿no? Y los pequeños que dicen, oye, pero yo me proveo de países que tienen mano de obra mucho más barata. Si yo trato de hacerlo acá, no hay la mano de obra capacitada mínimamente para esto, es muy caro. Entonces, aún con estos aranceles no soy competitivo, salvo que disparen los aranceles al cielo, ¿no?
Entonces hay múltiple evidencia de eso. América Latina lo vivió, recuérdate la década de los 50, 60, 70 con el crecimiento por sustitución de importaciones, que no fue crecimiento, fue destrucción de las economías de América Latina, ¿no? Entonces, de nuevo, esto le va a disparar en contra de Estados Unidos. El problema además es que se está cargando el mundo en el intento, ¿no? En tu pronóstico, en cuánto tiempo Estados Unidos podría comenzar a sufrir, como dicen ahora los gringos, el dolor? No, lo va a comenzar a sufrir de inmediato. Ya va a ser inmediato porque, primero porque vas a ver, ahorita igual le he mantenido, salvo que ya cambie de decisión, 10% arancel flat a todo el mundo. Un país que tenía menos de 2%, como 1,5% arancel promedio. El gobierno de Trump subió como a 3% por aranceles a China en partidas específicas. Y Biden agregó algunas partidas, pero era 3%, un arancel relativamente bajo. China más alto, el resto casi 0%, ¿no? Ahora lo ha subido básicamente a 10%, digamos, ¿no? O sea, lo ha triplicado, digamos, lo ha multiplicado por 4, ¿no? No es un arancel prohibitivo en ciertas actividades, pero es un arancel más alto, ¿no? Entonces ya eso va a comenzar a afectarte, ¿no? Están sufriendo por el precio del huevo, imagínate. Que por otra razón. Por otra razón, pero imagínate, ¿no? No sé, ejemplo, entran los arándanos de Perú y van a entrar ahora 10% más caros, así una serie de cosas, ¿no? Pero China es el tema, porque a China le han puesto aranceles prohibitivos, le han puesto aranceles ya de 145%. Entonces, si tú querías comprar, no tengo idea, un juguete electrónico, lo que fuera, que te costaba $100, no tengo idea, hubiera costado 150, ¿no? O sea, esto es inmediato, esto ya entró en vigencia, o sea, esto es ayer ya empezó. Entonces, en esas partidas, y es uno de los países que más le exporta a Estados Unidos, y de bienes que no necesariamente hoy día tienen sustitutos, algunos de ellos. Entonces, ese impacto se sentirá de inmediato. La subida en inflación se sentirá de inmediato, va a haber un salto, ¿no? La destrucción de puestos de trabajo se sentirá de inmediato. Ya hay plantas de carros en Estados Unidos, en Canadá también, que están cerrando, porque dicen no podemos hacer esto. Eso no afecta, digamos, a los consumidores de Estados Unidos, el empleo en Estados Unidos, afecta en otros países, pero te afecta la elección de consumidor, que están diciendo marcas de carro, marcas de lujo, por ejemplo, dicen, yo ya no voy a exportar a Estados Unidos, ya tengo que cerrar y no puedo llevar carros porque es imposible. Entonces, todo eso lo vas a ver. Disminución de elección del consumidor, disminución de calidad de productos, aumento de inflación y aumento importante en ciertos productos que los consumidores consumen con intensidad. Entonces, le va a golpear duro. Ahora, va a golpear al resto, no va a golpear a China durísimo, va a golpear a Europa. Exacto, el dolor es compartido. Tienes ese riesgo de decrecimiento económico que, como tú dices, para el caso peruano, que es tan sensible a los choques externos, puede ser muy importante. Claro, con un tema puntual, que un arancel de 10%, tú dices de repente, elasticidades, economía básica, ¿no? Se reparte entre los jugadores la cadena, oferta, demanda. O sea, una parte de repente le dicen los exportadores peruanos arándanos, oye, o de paltas, o de lo que fuera, de textiles, que es lo que más exportamos a Estados Unidos, textiles y agroexportación. Mira, tienes que reducir en algo tu precio, ¿no? Dice, yo castigo mi margen, digamos, el comercializador allá, Walmart, Costco, que sea, dice, yo reduzco también algo mi margen, y otra parte va al consumidor para que no le impacte frente a 10. En otros será casi todo al consumidor, en otros será que te aprietan y te dicen tienes que aceptar una reducción como productor. O sea, ahí depende de elasticidades específicas, pero en todos los casos impacta en consumidor de todas maneras. Un arancel de 145 como China, eso no tienes manera de enmascararlo. Un arancel de 25% de automóviles no tienes manera, digamos, de absorberlo. O sea, va a ir una gran parte al consumidor, ¿no? Una forma simplificada... De lo que llegue, por eso no va por llegar ya. Una forma simplificada, no especializada de pensar, diría, bueno, esto quizás podría ser una oportunidad para el Perú en el sentido de redoblar sus lazos con China y con Asia. Que, digamos, el sueño de Chancay se convierta finalmente en una realidad. ¿Es viable eso? Sí, a ver, ¿cuál es la estrategia que podría tener Perú? O sea, de nuevo, se tiene que entender que estás negociando con un gobierno que no tiene estrategia, no una estrategia evidente por lo menos, y que está actuando de manera improvisada, oportunista, sin ninguna base en evidencia. La fórmula que usaron originalmente es una fórmula que todos los esto no es una fórmula sin ni pies ni cabeza. Entonces, te están diciendo, o sea, tú te pongo arancel por A, pero A no ocurre, o sea, no tiene nada que ver. Entonces, acá tienes que ir con una estrategia muy flexible de ver cómo convences. Lo más fácil sería que, en realidad, el gobierno de Estados Unidos, Donald Trump en particular, lo que tiene es un interés por demostrar que ganó. Así no gane nada, ¿no? Entonces,
ahí ojalá haya un espacio para que hagas algún tipo de concesiones muy simples o que no haya nada para que te diga ya, gané, te apreté, te sometí y te bajo tu arancel, te elimino tu arancel de 10 y te lo paso a 0, te regreso a tu situación original. Y esperemos que esa pueda ser una salida. Que en el caso del Perú, ¿qué sabemos que son los condicionantes que Estados Unidos solía hoy día son tener con algunas observaciones que hizo al amparo del TLC bilateral que tienen que ver con temas regulatorios, ¿no? Temas de regulación de distintos mercados, temas laborales. Hay algunos que Perú no necesariamente va a querer aceptar, como decir, elimina la prohibición de transgénicos. Había uno que a mí me parece un mal mecanismo, que era elimina la infraestructura mediante obras de gobierno a gobierno, porque Estados Unidos no tiene el mecanismo. A mí me parece un mecanismo pésimo para otra entrevista. El de gobierno a gobierno. Sí. Carísimo. Es carísimo, pero es muy opaco. Sí. Genial si se lo eliminan, pero digamos, no sé si la otra vez yo lo quiero eliminar. Entonces, de esa lista tú puedes encontrar algunas cosas que de repente puedas pasar regulación, hacer cambios que digas, y que beneficien a los peruanos además, porque hay algunas que dices, esta sí sería bueno que la hagamos, pero es dura políticamente, dura en la calle, dura lo que fuera, ¿no? Entonces, esa es una parte que tienes que tener en tu estrategia, ¿no? ¿Qué concesiones y qué cambios puedo implementar de manera de decir, oye, mira, check, esto está hecho, ¿no? Le das una victoria, y nosotros y dices ya te dejo en 10 y no te subo en la siguiente ronda, o te bajo y te regreso a 0 porque fuiste uno de los que... Porque por cierto, además Estados Unidos tiene superávit comercial con el Perú, ¿no? O tenía, no sé. No. Perú tiene superávit en general, ya. ¿no? Sí. Entonces, comercial, sí. ¿no? Con cuenta corriente ahora también por metales. Estados Unidos, solo para que tengamos un poco en contexto, ya no es tan importante en términos de exportaciones ni de inversión en el Perú, por si acaso. O sea, China es 3 veces más importante. Hoy exportamos a China más o menos el 40 y tantos % de nuestras exportaciones y Estados Unidos es como el 13, menos de la tercera parte. Lo que sí tiene es que la composición es distinta. China es fundamentalmente metales y Estados Unidos es textiles y agroexportación, las dos principales, que son más intensivos en mano de obra y con márgenes más pequeños. Entonces, pueden absorber menos arancel y cosas. Pero digamos, no es tan importante. En inversión también China hace rato es el principal inversionista extranjero en el Perú, ¿no? Estados Unidos hace tiempo como que le dio un poco la espalda a América Latina, ¿no? Pero igual es un socio comercial del cual no quieres alejar. Hablaste de Chancay, solo un comentario en el local. Chancay te da una oportunidad porque, por ejemplo, en agroexportación había ciertos cultivos, mayormente Perú trata de exportar frescos. El problema de los frescos es que el tiempo de traslado es fundamental. Entonces, había ciertos productos que no podían llegar a Asia porque el tiempo de traslado era muy largo, entonces podían llegar ya resentida la calidad de la fruta, digamos, ¿no? Chancay, al recortarte el tiempo de traslado, sí te puede permitir que productos que antes no llegaban, ahora sí lleguen. Entonces, te abre automáticamente otros mercados, ¿no? Pero eso es como un tema del siguiente punto que voy a hacer. Pero bueno, entonces, dale los puntos que vas a negociar. Lo otro es, siguiente punto, y Chancay importantísimo, estás integrado con TLCs con un montón de países. Tenemos 22 acuerdos comerciales, tanto bilaterales como multilaterales, como el CPTPP, con toda la Asia-Pacífico, etc. Entonces trata de explotarlos, trata de usarlos de la manera más intensiva posible. No hay que hacer ahí redoblar esfuerzos, ¿no? Entonces Perú sí ha hecho la tarea, pero lamentablemente tienes que seguir empujando. No digo cerrarte sus oportunidades en Estados Unidos, pero tener en cuenta que es un socio no confiable hacia adelante. Entonces, porque mañana puede decidir, oye, a mí no me gusta Chancay, así que tipo Canal de Panamá, no quiero que tengas un operador chino ahí, bótalo o te pongo, no sé, 50% arancel. ¿Qué hacemos? Claro. Entonces, no digo que ocurra, pero dado lo que está pasando, podría ocurrir. Entonces, tienes que estar preparado para tratar de llegar a otros mercados, Salardi, ¿no? nos decía que en realidad además ya desde cuando él estaba en proinversión y desde antes, Estados Unidos prácticamente no ganaba concursos, ¿no? En términos de inversiones, ya no solo... No vienen, las compañías de Estados Unidos no vienen, ni siquiera es que no ganan, es prácticamente no vienen, en términos de licitaciones públicas, APPs, etcétera, ¿no? En algunas cosas privadas pueden tener participación, ¿no? Pero en realidad ha caído mucho su interés. Por eso te digo, no es solo Perú, es América Latina en general. Ha habido como que una retracción de Estados Unidos a América Latina. Su modelo es obviamente de libre mercado, las empresas deciden quién va, quién no va. Y el modelo chino es distinto. El modelo chino ha sido, vamos, con nuestras empresas que son públicas todas, vamos a África, vamos a América Latina, vamos a Australia. Entonces entraron con muchísima fuerza, ¿no? Y Estados Unidos no ha tenido realmente una respuesta. Pero entonces, la tercera pata es trata de explotar tratados de libre comercio, donde, ojo, que puede haber efectos en Perú, porque a China, con todo lo que le están poniendo en Estados Unidos, China también va a querer decir,
esta producción que tengo que ya no puede entrar a Estados Unidos, la tengo que colocar en algún lado, ¿no? No digo que nos pueden colocar todos nuestros países, pero hay ciertas cosas que probablemente, y tenemos TLC, entran con cero arancel. Entonces hay también que estar preparados para que podamos recibir de repente más importaciones chinas. Con sus bemoles, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora en el acero se están quejando con el tema chino, por ejemplo, ¿no? Con el tema del dumping. Siempre vas a tener pero tienes que tener. Pero puedes de alguna manera suplir esa. Sí. Y lo otro es más geopolítico. La pregunta es, tú tendrías derecho a retaliar, ¿no? Pero la pregunta es, un país como Perú, por tema soberano, ¿debería retaliar? Y ahí el tema es, ok, el orgullo, guárdalo un ratito. Claro. Claro que no tienes la escala, el tamaño para salir a retaliar. Lo que tienes que estar es ver cómo te acomodas, ¿no? Geopolíticamente, la estrategia de respuesta es formar alianzas para que si después vienen y te dicen no quiero que sea 10, quiero que sea 20, 30 o 40, puedas retaliar en grupo. Eso es bien interesante. En grupo, porque solo estás... Eso es bien interesante porque frito, ¿no? cuando tú estabas en el MEF, un poco de tiempo antes, pero casi hasta que tú estuviste en el MEF, no mucho más, la lógica iba por el lado de, oye, Alianza del Pacífico, tenías todos este tema de bloques. Y una Alianza del Pacífico ampliada que estabas ampliando. Exacto, ¿no? Y claro, esto se ha ido debilitando por una serie de factores, pero hay esta especie de... Y el CPTPP, que se llama el TPP, claro. Y ahí se sale Estados Unidos por contra Trump. Entonces, pero el CPTPP igual tiene un montón de economías del Asia-Pacífico, sobre todo en Asia, que también podrías tratar de buscar algún tipo de respuesta común de repente o algo, ¿no? Pero Trump no cree en el multilateralismo, por decirlo así, no cree en los bloques. Él como negociador, digamos, cowboy, agresivo, bully, él prefiere, ¿no? En el one-to-one, donde te pueda pisar. Pero entonces, ¿tú sí crees que en el resto del mundo tienes la posibilidad de que los bloques se vuelvan a fortalecer ante una situación como esta? No sé si existe la posibilidad, pero tienes que explorarla, ¿no? Porque si te agarra uno por uno, ¿no? Es algo que debería explorarse. Ahora, en la lista de cosas es un poquito, creo, la menos relevante porque es muy difícil. Es solo prepararte para escenarios más ácidos, ¿no? Claro. Que digo que mañana venga y diga contra Perú específicamente o contra algunos países particulares de América Latina, Asia Pacífico, quiero esto, y te golpeo más. Entonces, ¿cómo respondes si ya el tratar de dar concesiones de algún tipo que puedas dar no funciona, ¿no? Como te digo, es un ejemplo hipotético, que pasa si Chancay no y vota el operador, ¿qué haces? O sea, entonces, hay cosas que tienen que trabajarse que van más allá de Mincetur, digamos, o el MEF, que involucran Cancillería, que involucran otros, es decir, cómo nos vamos preparando para un escenario. Por ahí escuchaba, me salieron un entrevista en otro lado, decían, CELAC dice, bueno, hay que integrarnos como América Latina. El comercio entre América Latina, por su estructura productiva, es chiquitito. O sea, somos economías que producimos en muchos sentidos mucho lo mismo. Claro. No somos economías complementarias. No somos complementarias y somos muy básicos. O sea, eso te tomará 30, 40 años. O sea, no es que vas a decir ahora en vez de exportar a Estados Unidos, lo voy a exportar a Colombia, lo voy a exportar a Ecuador, lo voy a exportar a Bolivia. Eso no, o sea, ahí eso creo que es sueño de opio. Sí, bacán, si te puedes integrar más, pero no te va a mover la aguja, por lo menos no en unos años, ¿no? Entonces, eso de hermanos latinoamericanos, unámonos para y como estamos para además... Esto, el comercio intrarregional es enano en la región. Tú ves comercio intrarregional en otras regiones del mundo, Europa, Asia, y el comercio intrarregional es enorme. El comercio intrarregional acá es enano. Entonces, por ahí no gastes mucha energía, ¿no? Ahora, nuevos mercados. Estamos por firmar el TLC con India. ¿Qué tan prioritarios tendrían que ser? ¿Cuánto tenemos para jugar? Porque a veces uno dice, oye, es mira, ya tienes con prácticamente todo el mundo. El TLC con India, a mí personalmente, digo a título personal, no como presidente del Consejo Fiscal ni nada, y de hecho eso es más a título personal todo, pero sí, claro. Me preocupa un poco porque India es un mercado enorme, pero depende bien qué negocies, ¿no? Porque en muchas industrias tienen costos aún mucho más baratos que los que Perú, ¿no? Textiles, para empezar, porque China, o sea, tienes que ser muy cuidadoso de la forma como negocias para que al final no salgas perdiendo y no terminen arrasándote, digamos, ¿no? Entonces, ahí tendrá el gobierno que explicar cuáles son las salvaguardas que ha negociado, en qué sectores, por cuánto tiempo, y dónde está nuestra competitividad, que básicamente va a ser fruta, supongo, ¿no? Textiles no lo creo, ¿no? Metales no es tan importante. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son las ventajas que tiene Perú en un TLC con India? Sí, es la economía de mayor población del mundo ya y va a seguir creciendo.
en PBI viene creciendo, aunque no es tan grande porque es un país de ingreso bajo, pero ojo que tiene costos de producción bastante más baratos que Perú en general. Entonces sí es un caso en el cual tienes que tener mucho cuidado que esta idea de libre comercio y que beneficia a todos tiene sus matices, ¿no? Entonces ten cuidado de si decides aprobarlo, que sea con las salvaguardas. No digo salvaguardas solo en términos técnico de negociación, sino salvaguardas, defensas en general para el país, para que no te encuentres con que al final fue un pierde-pierde ese TLC en particular, ¿no? Más allá del comercio exterior, del intercambio comercial, la estrategia del Perú para los próximos años, ¿por dónde debería ir? Antes habían pues ciertos consensos, ¿no? Había claridad, acabas de decir, hay muy poco que hacer en TLCs porque ya se hicieron casi todos de lo que nos convenía, y todo esto fue en esta onda, pues, después de la caída de Fujimori, en realidad, unos 10, 15 años, donde había claridad al respecto. Ahora tienes un ministro de Economía que privilegia para lo que queda, es como una especie de proinversión recargado el MEF, ¿no? Y eso parece ser que es algo relativamente bueno. Pero está todo el tema, pues, de las reformas que no se hicieron, del país que se ve en sus carencias todos los días. ¿Cuál debería ser, de alguna forma, si pudieras dirigir un acuerdo nacional, cuáles son los temas en economía que le pondrías? Hay varios ahí, ¿no? Lo primero es, ya que lo mencionaste, hay que tener cuidado también. El ministro tiene este perfil de que ha sido director ejecutivo de Proinversión los últimos 2 años, antes de ministro. Pero en el foro de PPP organizado, APPs organizado por el VITA acá en Perú, el PPP Américas, han anunciado una cartera de $70.000 millones que quieren aparentemente adjudicar antes de irse en el próximo año y pico. Eso es imposible fiscalmente hablando, porque la mayoría de esos proyectos son de alto cofinanciamiento público. Entonces lo primero es que tienen que recordar que tienes una restricción fiscal activa. En este momento estás en incumplimiento de reglas fiscales, que las reglas fiscales no son un juego, ¿no? Te aseguran tu credibilidad fiscal, tu estabilidad, tu sostenibilidad fiscal en el tiempo, te aseguran que seas un país estable, ¿no? Entonces, lo que tienes que hacer es equilibrar eso. Y no hay espacio para $70.000 millones con altos cofinanciamientos. Simplemente por más no APP que son mejores, en el por ejemplo, horizonte gobierno, multianual que quieras, no entra, no encaja. Entonces, eso va a ayudar a que quieren hacer más eficientes los procesos, de acuerdo. Pero ojo que no hacer un proyecto de inversión de cientos de millones de dólares no es lo que hacer una pizza. No lo puedes sacar en unos poquitos meses y ya, bueno, ya se verá. Entonces, ojo con eso, a veces el entusiasmo les puede ganar y pueden dejar hipotecado, como está haciendo el alcalde de Lima con lo que se paga en Lima, por obra pública. Entonces, cuidado con eso. O sea, bien, pero bien pensado, plan multianual y dentro de tu restricción presupuestaria, con cuidado, ¿no? Y eso es uno. No puedes responder con exoneraciones. Hay este pleno económico que quiere hacer el Congreso y quiere poner exoneraciones por múltiples sectores, ¿no? Ahí no hipotecas, no se aprende. Hipotecas tus ingresos permanentes y uno de los grandes problemas de Perú tiene ingresos tributarios, ingresos fiscales en general, muy bajos. Entonces tú no puedes seguir regalando ingresos porque no vas a poder tener suficiente espacio después para poder proveer bienes y servicios públicos a la población. Entonces, y esas exoneraciones estamos hablando de exoneraciones permanentes prácticamente, 30 años, que una vez que las apruebas, derecho ganado, no las puedes retrotraer. No. Pero tienen una lista enorme de exoneraciones para pleno económico, pero esa es la manera de responder. Eso es un error garrafal y es importante que el Ministerio de Economía y el Gobierno se opongan. Y hay de hecho exoneraciones que siguen vigentes, ¿no? Que todavía hay un montón, pero créanme, ¿no? Hay un montón, entonces, y costosísimas. Entonces, eso se tiene que sacar de la mesa, eso no es correcto, y ahí te vas a operar con gorro de Consejo Fiscal. Los 2 primeros, de hecho, olvídense, ¿no? Un portafolio de inversiones acorde con tu capacidad fiscal y olvidémonos de más exoneraciones sin base, sumamente generosas, en los plazos, o sea, que no tiene ninguna lógica, ¿no? Vas por ahí. Lo otro es enfócate ya en políticas que mejoren tu productividad, tu competitividad, la innovación en el país, ¿no? En algún momento, las agendas de competitividad nunca han funcionado realmente bien en el país. La agenda de productividad comenzó a caminar con las mesas ejecutivas y una serie de cosas. Las desactivaron, un montón de... Este gobierno, digo, no digo otro gobierno, gobierno. Entonces, ahora están tratando de potenciar de nuevo, pero entonces tú tienes que generar mecanismos para encontrar soluciones eficaces, no te regalo impuestos,
que faciliten la inversión privada y la conducción de actividades económicas de distintos sectores. Algunas son transversales, otras son específicas. Entonces, agenda de competitividad, ¿por dónde vas a ir? Ahí entra la parte laboral también, que es muy dura y que ha ido cada vez más rigidez en Perú. No es lo único, no es la vale plata, pero es parte de eso. Pero es cómo hago para eliminar regulación excesiva. Han sacado sus 400 medidas. Hay todavía que analizar porque hay muchas cosas que no suman, digamos, pero está bien el sentido, pero creo que hay cosas que son más suma que otra cosa y hay que ser cuidadoso también de que el MEF no pueda hacer todo, hay profesionales sectoriales, pero digamos, anda a enfoque de productividad y competitividad, eso es importantísimo. Estamos entrando en un mundo en que la tecnología, la inteligencia artificial, la robótica son cada vez más importantes y estamos en la época de la carreta en el Perú. Y ahí sí tú sí puedes tener inmensa destrucción de mano de obra, etcétera, etcétera, ¿no? Puedes ganar eficiencia, puedes ganar productividad, por ahí, pero también hay que ver mano de obra. Entonces, no nos estamos preparando. No nos estamos preparando en absoluto. O sea, seguimos en la época analógica, ni siquiera la digital, sí, claro. Y estamos entrando en la otra. Entonces, también hay que ponerle mucho más esfuerzo a todo lo que es innovación, digitalización, etcétera, ¿no? Que todo es un gran combo capital humano, importantísimo, capital humano. No podemos estar simplemente diciendo aumento a todos los funcionarios públicos sin... El Consejo Fiscal advirtió en enero que se habían incrementado en 12.500 millones de soles la planilla estatal. Estamos hablando de una burocracia, siempre repito el nombre, así el número de manera terca, porque es más o menos como 1 millón de funcionarios públicos, aparte de los de carreras especiales. Y esto se ha quintuplicado en los últimos 20 años. Está creciendo sin control. Los 23 y 24 fueron los 2 años de mayor crecimiento de planilla en la historia, ¿no? Y 25, vamos a ver cómo va, pero hay una desconexión entre lo que dice el marco macroeconómico, las normas económicas y lo que se aprueba en presupuesto. Entonces también puede ser un año. Es como que un gobierno impopular y un congreso impopular buscan de alguna manera el sector público. En su momento, hace 10 años, cuando por ejemplo estás en el gobierno, tenías salarios de profesores, salarios muy bajos, los fuiste subiendo, pero ya son competitivos en la economía peruana, claro. Para lo que es la producción de la economía peruana. Supuesto. No puedes seguir subiendo, relajando evaluaciones, relajando requisitos y haciendo que siga creciendo todo. Y además rigidizando las causales de despido cuando no hay productividad. O sea, básicamente son personas. Entonces, capital humano nuevamente es fundamental. Reforma educativa, te la tumba, antes hacen cambios de UNED, o sea, el presupuesto se reorienta a toda educación básicamente a planilla y le quitas financiamiento a los programas que son importantes para productividad y capital humano, formación de capital humano. Entonces, tu pata de formación de conocimiento es conocimiento, productividad, competitividad, involucra regulación, involucra políticas de incentivos apropiados, entonces, pero son políticas de Estado, o sea, toman mucho tiempo, pero son de oferta, ¿no? Lo otro sí es cierre de brechas de infraestructura, pero como dije, responsablemente, no es otro decenas de miles de millones en proyectos que se me ocurre y después no tengo cómo pagarlos y de repente no eran los prioritarios, ¿no? Tú tienes que ir avanzando con algunos proyectos, el siguiente gobierno con otros, dentro de un plan de largo plazo, ¿no? Entonces, esa es más o menos la agenda que requiere el Perú. Hay otros aspectos que van más allá de eso, que ya escapan a lo puramente económico. Descentralización, ¿no? Descentralización y digamos, el capital humano en el sector público en general, y en particular en materia de descentralización, sí, y es fallida, la estrategia es fallida. El objetivo fue el correcto, la forma como se implementó fue la equivocada, por razones políticas apresuradas, y lo que tenemos pues es que al final es un lastre para el país. Ahora, esa es una de las madres de las reformas que yo no sé quién va a poder ponerle el cascabel al gato, ¿no? Pero hay que reconocer que con ese esquema y esa forma de descentralización y nuestra estructura política de partidos, etcétera, que en la práctica son aglomeraciones de gente que busca quién sabe qué intereses, es muy difícil que como país avancemos, ¿no? Entonces, eso escapa a lo estrictamente económico, pero tiene impacto económico. Y lo otro ya es algunos retrocesos que han ido por fallos del TCE, como la iniciativa de gasto del Congreso, el desbalance de poderes entre Congreso y Ejecutivo. Que no se ha resuelto. Que no se ha resuelto. ¿No? Entonces, hace que antes un país en cual la tecnocracia podía, sobre la base de evidencias, tomar decisiones que la clase política, sobre todo el gobierno, apoyase con cierto control de Congreso, ya no exista. Entonces se vuelve, vale todo. Entonces, salga quien salga en la siguiente elección, vamos a suponer que es un presidente, presidenta súper competente, responsable, con buenos cuadros, se termina teniendo 10%, 15% del Congreso, un Congreso fraccionado, que no hay voto de confianza y lo pueden vapulear. El resultado puede ser casi el mismo, ¿no? Entonces, hay esas partes tu margen es muy estrecho, se convierte en un margen muy estrecho. No tienes control. Entonces, esa es un poco la agenda, ¿no? Algunas son económicas, otras simplemente están por encima de la economía, pero le generan mucho daño, ¿no? Y por tanto al bienestar de los peruanos, ¿no? Interesantísimo. Solo un coletazo para terminar. Comenzamos con tu chamba y terminamos con tu chamba.
por suerte está el Consejo Fiscal, ¿no? Me refiero, más allá de pasarte la mano al Consejo Fiscal, es decir, es una institución que desde dentro le dice, en este caso al gobierno, oye, ten cuidado con esto. Y es parte de esta suerte de cultura de contrapesos que hemos perdido en general en el Perú. Y es bueno rescatarlo, ojalá se reprodujera en otros ámbitos. Sí, es una comisión autónoma, no, es no vinculante, solamente da opinión, no tiene capacidad de ejecución, digamos, pero digamos yo creo que ha ganado una credibilidad por la conformación de las personas que han estado digamos, en estos 10 años de existencia del Consejo Fiscal, y justamente se crea en la época que yo estaba en el gobierno como una recomendación OCDE, Fondo Monetario, Banco Mundial, de transparencia en la conducción de las finanzas públicas, ¿no? Y yo creo que está cumpliendo su cometido, ¿no? Lo que sería bueno es que en los últimos años los gobiernos han decidido no escuchar y hasta, digamos, de alguna manera avasallar o atacar al Consejo Fiscal, ¿no? Esperemos que esta administración de la nueva del MEF muestre más apertura, que comiencen a escuchar, ¿no? Porque el objetivo de todos es el bienestar del Perú, de los peruanos, en nuestro mandato específico es sostenibilidad fiscal, credibilidad fiscal, estabilidad fiscal, ¿no? Que es parte de la estabilidad macroeconómica, que es el pilar del éxito de Perú en las últimas décadas, ¿no? Entonces, debería haber mucho más coincidencia entre lo que quisiera el MEF y lo que quiere el Consejo Fiscal. Lamentablemente, se han bifurcado en los últimos tiempos. Esperemos que puedan volver a converger. El Congreso es otra historia, ¿no? Tradicionalmente, pero que seamos aliados para poder... Por lo menos hacer una presión más efectiva. Alonso Segura, presidente del Consejo Fiscal, exministro de Economía y Finanzas. Muchas gracias por esta interesante conversación, por visitarnos aquí en Caretas Perú 2026, y nosotros seguimos.